Soy la presidenta de la Única FL y pues bienvenidos a todos y esperemos pues a su primer lugar, como siempre, quizás agradecer a Dios por darnos vida, por darnos salud, de encontrarnos acá presentes. Creo que por Dios existen todas las cosas, por Dios tenemos las cosas materiales y también esperamos que Dios bendiga lo que estamos empezando o lo que vamos a empezar. Para mí, sinceramente, me alegra mucho que me estén acompañando las diferentes únicas, ¿no? Y como quizás les digo, o sea, no se ha llamado a cualquier única, o sea, no se ha llamado a todas las únicas, quizás más que todo con las únicas que hemos estado trabajando, que lo conocemos de alguna manera cómo es su responsabilidad y cómo está dentro de su organización el funcionamiento, cómo va. Moralito, de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, para tocar con Lorenzo. Mañana sábado día de la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana. ¡Upa! If you're recording this, maybe we should be careful about us. Why? Trust me, I already got you saying something really bad. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Não se pode comprar o vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar as nuvens, não se pode comprar as cores, não se pode comprar minha alegria, não se pode comprar minhas dores. Não puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. Y no amor, nos canto y nado. Vamos dibujando el sol. No puedes comprar mi vida. No se vende. Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye, Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando. El proyecto no es bueno, también es una inversión en vana, ¿no es cierto? Pero lo que es las únicas ha dado buen producto acá, sobre todo acá en Cajamarca, que se tiene las únicas organizadas, ¿no? Y para nosotros, especialmente quizás para mí, y siempre digo, ¿no? Es nuestra oportunidad. La formación de las únicas es nuestra oportunidad que hemos aprendido y que estamos aprendiendo, y yo creo que es la única posibilidad de que nosotros no hemos tenido quizás la política del ahorro, porque nadie nos enseñó. Quizás todo lo que tenemos al final lo gastamos o no sabemos, o sea, no estamos tranquilos hasta terminarlo. Una vez que lo terminamos ya, o si es que queremos ahorrar, a veces decimos, no, ya, voy a ahorrar esto que está destinado para algo, pero después jalas una partecita, lo voy a poner, voy a jalar 50 soles quizás, o 20 soles, después lo voy a colocar, pero nunca lo vuelves a completar. Al final el ahorro se desaparece, pero la única no. O sea, ya tú tienes una obligación, tienes una responsabilidad, que vas a comprar tu acción. Y si tienes un préstamo, que tienes que pagar ese préstamo, entonces ya no vas a gastar todo, sino ya tienes que separar. Entonces, eso es lo que hemos aprendido, y yo sé que de ahora en adelante, con esta formación de esta alianza que estamos uniendo esfuerzos de todas las organizaciones, yo sé que... Entonces ahora hemos tomado la decisión. Nos estamos aliando 13 únicas.
ya en forma independiente nosotros, ya no hay proyecto, nadie nos está diciendo qué hacer, sino nosotros por la misma necesidad, ¿no? Nos estamos formando una red, ¿ya? Yo sé que con el trabajo honesto, con el respeto, ¿no? Y con la responsabilidad, vamos a lograr lo que estamos iniciando, vamos a lograr lo que hemos empezado, vamos a llegar al fruto, ¿no? Y vamos a empezar quizás ya en estos momentos con la compra de las acciones de cada uno, ¿ya? Porque ya sabemos que se reúne el 10 de cada mes a las 8 de la mañana y que empieza 8:30. Y acá con que Es una vez al mes que se reúnen, ¿no? una vez al mes. Once a month they get together. En lo que se reúne normalmente en el desarrollo de la asamblea es su compra de acciones, pagos, devolución de sus préstamos, pagos de sus intereses. Una vez que han reunido el dinero, ya ven a quién le van a dar los nuevos créditos, ¿no? ¿Qué socio solicitan? Normal de todo. Lo que hacen ellos solos todos los meses, porque ahora no hay monitoreo, ya no venimos. Ellos trabajan solos. Tú no trabajas ya para el Estado. No. Porque no hay fondos. No hay fondos, no hay financiamiento, ¿no? So they're all on their own now. ¿Y por qué vienes aquí? ¿Por qué vienes ahora? Préstamo, ¿cuánto? Le préstamo. Si hay depósito de ahorro, se va a pagar intereses por ese ahorro que se recibe. ¿Qué porcentaje usualmente? Acá, como trabajan al 3%, la tasa pasiva es el 1.5 Para ahorro. para ahorros. La mitad. ¿Y siempre la mitad? La mitad queda para la humildad. Usualmente es el 50%. Y 3 ¿Ya? para el préstamo. Para el sí. préstamo, sí. Gastos administrativos. Sí. Los ahorros en cualquier momento Pueden pueden retirar. retirar o pueden dejar quizás para 6 meses, ¿no? Depende cómo pacten ellos. Si lo dejan para 6 meses, quizás en los 6 meses lo pueden retirar. No, la tasa no varía. No varía. Lo que va a variar es el cálculo del interés. Puede ser que diga, no, te dejo, por ejemplo, 500 soles para 6 meses y en 6 meses vengo, me entregas mi ahorro más los intereses. Pero puede dejar los 500 y decir, me pagas mensual.
que reciben ahorro de niños que siempre van ahorrando 2 soles, 3 soles. En diciembre lo retiran normalmente, ¿no? Porque en diciembre para que se compren sus juguetes. O sea, no tanto quizás por el interés, sino porque ya van ahorrando, ¿no? En vez del chanchito. Chanchito en la 1. Entonces es muy diferente las acciones que los ahorros. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero. Y por ejemplo, acá el señor David, el que ha llevado el préstamo, por ejemplo, también tiene su depósito de ahorro, ¿no? Entonces, entonces, por ejemplo, tiene un beneficio los que son prácticamente socios. ¿Por qué? Porque tienen un depósito de ahorro, entonces la tasa de interés es el 2%. ¿Por qué? Porque tiene acá su dinero, ¿no? Entonces, y eso le da un punto más, si es que no es socio, un punto más. Está recibiendo, está llevando. Son los documentos que se llena el cliente, acá se llena sus ingresos, nombre, ¿no? La persona, porque nosotros también acá, por ejemplo, es un familiar mío que él le estaba dando su sueldo, ¿no? ¿Y por qué? Por la cantidad de dinero que es fuerte. Y justo el carro está fuera, el carrito que se va a comprar. ¿Y quién es el dueño que va a vender el carro? ¿El señor? No. En ese nos vamos a movilizar. Ahí está acá en Cajamarca. Ahí se van a ir con con un socio van a ir, porque nosotros ya de acá no tenemos tiempo. Entonces van a ir, ya se ha ido designado un socio que va a salir a nombre de ese socio. Entonces él les va a acompañar, ¿ya? El Toyota. El de más atrás es. Sí, ese vamos a comprarlo. Para dar servicio público, o sea, transporte público. No, es combi, que traslada por ejemplo, de acá de Cajamarca a Baños, a Porcón, lleva, ¿de cuántos pasajeros es?
Es de 14 pasajeros. 14 pasajeros. Ellos mismos, ¿no? Usted va a ser. ¿Ya? Acá está el chofer. Ya están con todo chofer, todo. ¿No? ¿Para cuántos meses se ha fijado? ¿Para cuántos? ¿Para cuántos meses sacaron? Ya le llamo, ¿ya? Para 3 años están llevando. Ajá. Para 3 años. El 3%. El mes. Pero nosotros trabajamos, o sea, al rebatir al tercer mes. O sea, tenemos una política de trabajo que si es que el cliente cumple, o sea, si paga el día, por ejemplo, hoy día le estamos dando el 8, pero debería de pagar el 7 porque el dinero se reunió anoche y fue aprobado anoche, entonces tiene que ser los 7, el 7 de cada mes. O sea, puede pagar un día antes o el mismo 7, pero no después. Entonces tiene un beneficio, que siempre paga 1 o 2 meses, al tercer mes calculamos al saldo que le queda. Prácticamente al final al rebatir, o sea, sale menos que cuando solicitan préstamo de un banco. O sea, sale menos y eso está comprobado porque, ¿no? Sí, pero calculamos al saldo. Ah, así es. Así es. Ah, ¿cómo está? Dile, ¿qué necesitas? ¿Cuánto se necesita? $21,000. Dile, ¿cuánto llega? ¿Y en cuánto nos podría dar? 21,000 por 3.158. 66,318. Si la vida te da más de 5 razones para seguir, si la vida te da más de 5 rincones para dormir, si la vida te da más de 5 millones para morir, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día. Si la vida te da más de 5 cabrones para aguantar, si la vida te Pero al final, o sea, son diferentes familias, pero al final es la familia de nosotros. ¿Cómo es tu nombre? Ya, listo. Muchas gracias. Gracias. Ya, gracias también a ustedes. Ya. Hasta luego, muchas gracias. Eso es voluntario. No, o sea, ahorita no hay monitores. ¿No? Ustedes lo hacen. Nosotros estamos trabajando, ¿por qué? Porque, o sea, ya queremos lograr algo para nosotros, ¿no? Nosotros ya, independientes. Si la vida te da más de 5 razones para seguir, si la vida te da más de 5 rincones para dormir, si la vida te da más de 5 millones para morir, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día. Si la vida te da más de 5 cabrones para aguantar, si la vida te da más de 5 lesiones para no seguir, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día. Me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa, bala perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. No me rebajo ni por la vida, me llaman calle así. Entonces, ese es el total de todas las acciones.
calle, pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle y me subo a tu coche. Me llaman calle de mala alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle la sin futuro. Me llaman calle la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Sus alumnos de la Universidad de Miami. Eli Herrera es uno de los socios de nuestra única, dado ese préstamo sin temor alguno, porque vemos, o sea, ese espíritu de emprendedor de Eli desde un inicio quizás ha probado con varios negocios, pero no se ha quedado ahí. Dura un poco mejor. Claro que la de Ecuador entra bastante rosa que ecuatoriana, pero hay un detalle, que tiene un buen botón, tiene un buen tallo, pero la duración en el florero, como imagínense de Ecuador para que venga para Perú, entonces pasa mucho. Entonces ya la mayoría, por ejemplo, de vendedores, revendedores de flores, ya están viniendo a Cajamarca. Y ya toda la flor de Cajamarca se va para allá. ¿Por avión o por tierra? Por tierra, claro, porque es un día para otro. Hoy en día, mañana está allá. Mañana está. Y mañana está allá. Cambio de Ecuador, pues, como 3 días. ¿Tus planes, qué otras flores todavía? Mi plan a largo plazo, pues, es no solamente venderle, porque esto lo llevan a Lima, no solamente vender a Lima, sino también exportarlo. Claro que not only to sell to Lima, but to export. Creo que no es imposible. Uno de ellos, y otro es que brindarle al cliente del cliente, pues una rosa de calidad, que lo compre, no sé, en el mercado, que lo compre en una buena tienda, pero esa misma rosa que produzco yo. Y no solamente quiero producir rosas, sino también otro tipo de flores, ¿no es cierto? Tulipanes, lilium, también orquídeas, y entre muchas flores, ¿no? Y pues ya no tener un lugar también tan empinado, sino comprar un poco de terreno, sea plano, ¿no es cierto? Pero este ha sido un reto para mí, que también es tener un lugar más difícil, porque es el único invernadero de todo Cajamarca que no tiene exceso de carretera, ¿no es cierto? Por la distancia. ¿Cuánto es el área que roads, right? estás cultivando? Económicamente. Sí, económicamente. Y lo más importante es que le digo que me gusta. O sea, me gusta. Y pues ahora estoy ayudando a las otras personas también. Hay otros Otros viveros. Claro que son más inmensos que mí, pero el detalle está en que yo no lo veo casi como un trabajo, sino como que la floricultura necesita algo más, ¿no? Más no como una ganancia, sino creo que el fruto de ellas te dan, la flor te da lo que tú haces, pero más no hacia lo que yo hago, hacia la flor. No sé si me dejo entender.
vine de Guantar, los mochicas y los chimúes, los guaribicus y huancas, orgullos de mi Perú, país de hombres y mujeres de irreductible valor, del imperio de los incas y el grito libertador, de Junín y de Ayacucho, 2 de mayo en el Callao, Perú es Alfonso Ugarte, Boloñez y Miguel Grau. Que vive el Perú, señores, que viva la vida entera, que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera. ¡Hey! Porque soy peruana, yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo condena, por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de... Uy. Wow. I don't see any protection, any barriers or whatever. Marcos, passa. Bom, otro mes. Es que como nos reunimos gente de confianza, sí, que somos vecinos, compadres, familiares, sí, a veces digo, por ejemplo, si usted no está, por ejemplo, yo nos encontramos en una reunión, sí, usted no viene, digo, uy, pobre profesor, para el próximo mes que pague morosidad, mejor le presto. Ahí claro, está la buena fe. Sí. Mejor presto y pago su deuda. Sí. Más tarde le encuentro, profesor, he pagado su deuda, devuélvame. Gracias. ¿Me devuelve o no? No, no. Ay, entonces ya no me junto. Claro, pero en este caso no pagó a su vecino, ¿verdad? No pagó. ¿Se enojó por eso? Es decir, por no, el otro era un poco molestado. Claro, por Claro. ejemplo, yo me molesto. Porque entramos así, ¿ya? Eso por la falta de comunicación. Pero estoy seguro que ustedes nos hubieran invitado, ¿no? ¿Verdad? Okay, ya. Por eso quiero agradecerles. Nosotros estamos aprendiendo cómo hacer únicas. Por eso estamos aquí en el Perú. Somos norteamericanos, una persona de Rusia, una persona de Haití, un colombiano. Estamos aprendiendo en la universidad en Miami
¿ya? Y parte de su curso es venir al Perú para conocerles, ustedes, y aprender cómo funciona una única. Y para nosotros ha sido una gran experiencia ver cómo ustedes trabajan. ¿Sí? Es verdadero, para nosotros es una experiencia y cómo resuelven sus dificultades, digamos, sus conflictos. Siempre. Todo es parte del proceso, ¿no? Nunca he visto eso, ¿verdad? Muchas gracias. Agradecemos mucho. Gracias. Por mi parte también, de verdad que los agradezco bastante por haberme recibido, como dijo el profesor, sin avisar. Solamente recomendándoles que continúen con ese mismo interés de su trabajo, ese mismo compromiso, que sigan adelante. De verdad, que sigan adelante. Espero pues en alguna oportunidad, Dios lo permita, nuevamente esté por acá visitándoles. Gracias. De igual manera, señorita, que no sea la... Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino. No, thanks. No, I wish. No. Hey, Professor. This is beautiful, Professor. We learned so much today. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de vento y miel. Ojalá que llueva café. Peinaron alto cerro, el trigo y Mapué.